El Vaticano, un estado diminuto en el corazón del el país más pequeño del mundo y, al mismo tiempo, uno de los más poderosos en influencia. A simple vista, sus murallas de piedra parecen proteger solo templos, obras de arte y jardines, pero en sus pasillos se han tejido intrigas que pocos se atreven a revelar. Bajo las cúpulas doradas y las bóvedas silenciosas, no solo se reza, también se deciden destinos, se guardan documentos que jamás han visto la luz pública, y se ocultan verdades que podrían cambiar la forma en que entendemos la historia. Porque el Vaticano no es únicamente un centro religioso, es un enigma político, cultural y espiritual. Un lugar donde la fe y el poder se cruzan, y donde los secretos más incómodos han sido enterrados bajo capas de silencio durante siglos. Tras sus murallas de piedra se han escrito capítulos oscuros de la historia, capítulos que casi nadie se atreve a contar. Y entre todos esos secretos, hay uno que sigue vivo después de más de 40 años. El misterio de una niña, una adolescente que salió de su casa una tarde cualquiera y nunca más volvió. Su nombre era Emanuela Orlandi. Y su caso, se convirtió en la desaparición más inquietante de la historia moderna del Vaticano. Hoy, en Archivo Arcán, abrimos un archivo prohibido. Un archivo que muchos preferirían mantener en silencio. Emanuela Orlandi no era una niña común. No solo porque vivía en la ciudad del Vaticano, algo que solo unas pocas familias en el mundo pueden decir, sino porque su vida estaba marcada por la cercanía a uno de los centros de poder más grandes y misteriosos del planeta. Era la cuarta de 5 hermanos. Alegre, curiosa, con sueños grandes. Amaba la música, especialmente la flauta, instrumento con el que esperaba algún día llegar a ser concertista. Sus amigos la recuerdan como una chica sonriente, algo tímida, pero llena de energía juvenil. En las calles de Roma solía caminar con sus amigas después de clases, siempre acompañada de esa mochila verde que llevaba a todo lado. Para cualquiera, era simplemente una adolescente normal. Pero para su familia, era un tesoro. Un tesoro que, un día, desaparecería sin dejar rastro. El 22 de junio de 1983 parecía un día más en Roma. El verano bañaba las calles con un calor intenso, y la ciudad estaba llena de turistas. Emanuela salió de su casa dentro del Vaticano rumbo a su clase de música en el Conservatorio Tommaso Lodovico da Vittoria. Vestía una blusa blanca, pantalón oscuro, zapatillas deportivas, y, como siempre, llevaba consigo su inseparable mochila verde. En el trayecto se encontró con una amiga, y le contó algo extraño. Un hombre la había abordado con una propuesta de trabajo. Dijo representarla a una marca de cosméticos muy conocida, y que necesitaba jóvenes para repartir folletos. A Emanuela le pareció curioso, incluso emocionante. Pero esa sería la última conversación conocida que tuvo. Porque después de esa charla, nunca llegó a su clase de flauta. Nunca volvió a cruzar las murallas del Vaticano. Y nunca más se supo de ella. Aquel día, Emanuela Orlandi desapareció como si la ciudad la hubiera devorado entera. Pocos días después de la desaparición, la familia Orlandi recibió una llamada. Un hombre con acento extranjero decía tener a Emanuela. La voz era fría, calculada. Y la petición, desconcertante, pedía un intercambio. Emanuela, por Mehmet Ali Akka. El mismo hombre que 2 años antes había intentado asesinar al Papa Juan Pablo II. Era posible que la desaparición de una adolescente estuviera ligada a la geopolítica internacional. ¿Era Emanuela una simple víctima, o una pieza en un ajedrez mucho más grande? Las llamadas no pararon ahí. Otros hombres llamaron asegurando tener información. Algunos pedían dinero, otros hablaban de complots secretos. Uno aseguraba que Emanuela estaba viva y que podía ser liberada si el Vaticano colaboraba. Cada llamada era más desconcertante que la anterior. Los medios italianos explotaron con la historia. El país entero hablaba de Emanuela. Pero dentro de los muros del Vaticano, lo único que se escuchaba era silencio. El misterio de Emanuela Orlandi nunca se resolvió. Y con el tiempo, comenzaron a surgir teorías inquietantes. Algunos investigadores aseguran que fue víctima de una red de trata que operaba dentro de los círculos más altos de la Iglesia. Una teoría que se refuerza con testimonios de mujeres que, años después, denunciaron abusos cometidos por clérigos poderosos. Otros creen que fue un ajuste de cuentas entre la mafia italiana y el Vaticano. Un mensaje directo, relacionado con el Banco Ambrosiano, una institución financiera envuelta en escándalos y corrupción en aquellos años. Incluso un exorcista llegó a declarar que la joven fue utilizada en rituales dentro del propio Vaticano. Nada de esto ha sido probado. Pero lo inquietante es que cada vez que alguien se atrevía a hablar demasiado, algo ocurría. Testigos que se retractaban de la noche a la mañana.
muertes súbitas y documentos desaparecidos. El caso de Manuela Orlandi parecía condenado a permanecer en la oscuridad. Décadas después, en 2019, una carta anónima encendió nuevamente la esperanza. El mensaje señalaba un lugar concreto dentro del Vaticano, la tumba de dos princesas alemanas en el cementerio teutónico. Decía que allí reposaban los restos de Manuela. La noticia recorrió el mundo. El Vaticano autorizó la apertura. Las cámaras estaban listas. La familia esperaba un final, aunque doloroso. Pero al abrir las tumbas, se encontraron vacías. Poco después, en un depósito subterráneo cercano, aparecieron cientos de huesos humanos. Se recogieron, se analizaron, se estudiaron. Pero los resultados fueron confusos y nunca se confirmó que pertenecieran a Manuela. Una vez más, el misterio se cerraba sin respuestas. La familia Orlandi nunca se ha rendido. Su hermana, Pietro y otros parientes han dedicado su vida a buscarla. Han pedido al Vaticano que abra sus archivos. Han solicitado audiencias con papas, reuniones con cardenales, entrevistas con autoridades. Pero la respuesta ha sido siempre la misma: silencio. Un silencio espeso, doloroso, que alimenta aún más las sospechas. Un silencio que parece decir más que cualquier palabra. Hoy han pasado más de 40 años. Y el caso de Manuela Orlandi sigue abierto. El Vaticano calla. La familia espera. El mundo se pregunta: ¿quién se llevó a Manuela Orlandi? ¿Y por qué nadie quiere contarlo? ¿Tú qué piensas? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, algunos archivos no quieren ser abiertos. Pero en Archivo Arcán, los investigamos todos.